Si hay un ícono geográfico o paisajístico del turismo internacional en la Argentina, es este, Calafate. Los glaciares, el Parque Nacional Los Glaciares, el glaciar Perito Moreno, uno de los lugares más bellos, más visitados, más demandados turísticamente de la Argentina. Pero que como todo en la Argentina, y más cuando hablamos de medio ambiente, tiene su basura bajo la alfombra. Esto es Ambiente y Medio, en su 4ª temporada, el único programa de ecología de la televisión abierta de la Argentina, mostrando la basura que está o que se pretende esconder abajo de la alfombra. Vamos a hablar del basural a cielo abierto que quizás más vergüenza debiera dar porque está en Calafate. Bueno, vamos a recorrer un poquito el estudio. Estas son las plantas nativas que siempre nos ofrece tan generosamente la gente del vivero de Villadomínico del SEAMSE. Vamos a hablar, Andrea nos va a hablar, de productos que vienen envueltos en basura. Sí. Uno compra algo y alrededor de ello lo que viene es basura. Y vamos a hablar, por supuesto, de los residuos. Pero antes quiero hablarles de algo que acaba de ocurrir. Esta noticia se produjo hace solamente 48 horas. Y es vinculada con los humedales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió intervenir en una causa que se tramitaba en la provincia de Entre Ríos y frenar un proyecto inmobiliario que se estaba realizando, se estaba llevando adelante sobre un humedal. A tal punto que ese proyecto inmobiliario reconocía explícitamente que ese humedal iba a ser alterado definitivamente y que no iba a haber ningún tipo de morigeración a esa alteración. Un ciudadano, haciendo uso de su derecho constitucional al amparo colectivo, se presentó ante la justicia y logró inicialmente un amparo de la provincia de Entre Ríos, de la justicia. Luego el Tribunal Supremo de Justicia de la provincia de Entre Ríos desestimó ese amparo y le dijo al desarrollador inmobiliario: para Frenchi, vaya nomás. Y acaba de intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentando un precedente histórico, porque dice que ese tipo de emprendimientos, si ponen en riesgo, por ejemplo, la situación de inundaciones por debajo de ese humedal, no debieran realizarse. Y finalmente, al igual que lo que hacía con la ley de glaciares, le da preeminencia al bien común por sobre el bien sectorial, por sobre el negocio. Bien por la Corte en esto. Me hinché, Federovisky. Me hinché. Así no se puede más. No lo veo tan hinchado, está flaco, está... Así no se puede más, Federovisky. ¿Se puede más de qué? El basural de Calafate. Le traje la basura de Calafate, ¿Y así, Federovisky. desabrigado? No te Pero creo. ya llegué acá, ya me desabrigué. Ah, se desabrigó. Federovisky, escúcheme una cosa. ¿Cómo puede ser que ¿cuánto? ¿A 2.000, 3.000 metros del lago argentino? Ahí está. Ahí está. A 2.000, 3.000 metros del Ahí lago está. argentino, Federovisky. 3 kilómetros. 3.000 metros. 6.000 metros. 3.000 metros del lago argentino. ¿Sabe lo que hay en el lago argentino? Agua. No, allá al fondo está el glaciar. El glaciar, por supuesto. Está el glaciar. Y ahí nomás tenemos un basural a cielo abierto. Y todos sabemos lo que pasa con la basura, que se filtra por las napas y se lixivia y se va para el agua y después el agua está contaminada y el glaciar está contaminado por basura. Se me calma. Chito. Vamos a hacer una pequeñísima historia sobre el basural de Calafate, que curiosamente está judicializado, porque hay un amparo también sobre ese basural. Durante casi 40 años funcionó en un lugar que se llama Félix Frías, cerca del aeropuerto viejo de Calafate. Allí funcionó durante 40 años sin ningún tipo de control un basural que se consideraba ilegal, aunque lo administraba el municipio. Lo mudaron en el 2014. Y desde ese momento hasta hoy, también en la misma ilegalidad, porque no tiene estudio de impacto ambiental, no tiene nada, se volcaron allí 50.000 toneladas de residuos de todo orden. Domiciliarios, peligrosos, farmacológicos, lo que se quiera. En el medio se puso una planta de tratamiento, de separación en el año 2013, que nunca funcionó, que nunca se puso en marcha. Y también en el medio, en el año 2017, se decidió que se iba a trasladar este último basural, que se llama de Laguna Seca, a otro lugar que tampoco tiene permiso de nadie,
Y por lo tanto está frenado ese traslado coherentemente. Bueno, el que está funcionando hoy, como decía recién Tommy, está a 3 kilómetros del lago argentino. Pero, espere, ¿se me queda ahí un minuto? Ahí, tranquilito, paradito, quieto, chito. No me altere. Vamos a hacer una clase rápida de cómo se podría reducir la cantidad de basura que se vuelca finalmente en un relleno sanitario, ojalá, o en una porquería como esta de Calafate, como en otros 5.000 lugares basurales a cielo abierto en toda la Argentina. Bueno, por ejemplo, reutilizando aquello que puede, por ejemplo, utilizarse como se conoce en minería urbana, para recuperar, por ejemplo, de los aparatos eléctricos o electrónicos, los minerales y reutilizarlo, y de paso hacer menos minería convencional. Reutilizar. Venderse, porque hay gente que compra vidrio, cartón, plástico, etcétera, para después reciclarlo, para reintroducirlo en la industria. Tratarlo, palabra que está bastante vedada en los tratamientos de la basura de la Argentina. Remedios vencidos, pilas. Y finalmente, regenerarse, es decir, utilizar los restos de comida que corresponden a más o menos el 50% de los residuos que se tiran fuera de una casa, y hacer compost con ello, hacer abono. Esto que el SEAMSE nos provee, por ejemplo, esto es abono producido a partir del compostaje de los residuos de origen orgánico, los restos de comida. Todo esto se podría hacer con la basura. Y si se hiciera algo de todo esto a escala, no testimonial, un pedacito, 100 gramos, no, a escala. Es decir, agarrando una ciudad de, no sé, 100.000 habitantes, que eso significa quizás 10 toneladas de basura por día, se podría quizás reducir a la mitad o a la cuarta parte. Y por lo tanto la presión sobre los recursos naturales, la presión sobre los basurales a cielo abierto, la presión sobre la tierra y por supuesto el daño ambiental y sanitario sobre la sociedad sería infinitamente menor. Ahora volvemos a la parte seria del programa. ¡Tommy! Federoviski. Acá estamos. ¿Sabe qué? Hice una pausa y aquí volví con usted. Me parece muy bien que me trate de usted. Esa. Ahora, hablando en serio, Federoviski. Hablemos en serio, si le sale. A mí me gustaría pedirle a la gente, Pídale. porque nosotros no somos los únicos Invoque. que nos involucramos en esta problemática. Entonces, me gustaría Involucrémonos. decirle a la gente que nos mande fotos de su basural a cielo abierto. ¿Del propio? No, del que tengan cerca. Ah. Del de la localidad que tengan cerca. Localidad, O sea, vendría a decir. La idea es que nos manden fotos, videos, todo tipo de imágenes que puedan y que nos digan dónde queda, que nos ubiquen. Está muy entonces bien lo que nosotros dice podemos Tommy. ir también y podemos hacer algo para erradicar los basurales. Y entonces toda la gente va a estar más contenta y el mundo va a ser mejor porque no vamos a tener más basurales. Pero Vicky, usted me entiende lo que le digo. Estoy a punto de hablar a favor de los basurales si sigue así. A punto. ¿Está bien? ¿Se calmó? Ok, bueno. Vamos a pedirles... ¡Eso, Tommy! Está muy bien lo que dice Tommy. Tráiganos, mándennos por mail, por WhatsApp, por Twitter, por donde quieran, por la página web nuestra, por Facebook, por donde quieran. La foto del basural a cielo abierto de tu ciudad y vamos a trabajar desde este programa y desde la Fundación Ambiente y Medio con Tommy para poder tratar de erradicarlo. Porque la crisis que vivimos tiene que ver con la basura, una parte. La otra parte, la crisis climática. Este increíble lugar solo puede apreciarse en su tamaño desde la altura. Se llama Campo de Hielo Patagónico Sur y está situado en los Andes Patagónicos, en la frontera entre Argentina y Chile. Es una enorme superficie de hielos continentales que en extensión es la tercera en el mundo detrás de la Antártida y de Groenlandia. De este campo de hielo se desprenden un total de 49 glaciares, entre ellos el Perito Moreno, el Uppsala y el Viedma. Hoy, el campo de hielo es protagonista de una alarma mundial encendida por un grupo de investigadores. Los científicos han descubierto una fractura de 37 kilómetros de longitud que ha dejado una brecha de roca desnuda de unos 100 metros de ancho. Nadie tiene dudas. Esto es el resultado de la crisis climática. Literalmente por derretimiento, el campo de hielo se ha partido en dos en su parte más austral
y no se descartan más divisiones. Así, lenta y silenciosamente, la crisis climática sigue avanzando y pone en jaque la vida misma del planeta. Lo realizado hasta ahora para mitigar sus efectos ha sido de una esterilidad y una ineficacia asombrosa. Es hora de que los gobiernos del mundo dejen de hablar y lamentarse y administren los recursos económicos, jurídicos y humanos que sean necesarios. La pérdida de hielos, en el caso de la Patagonia, pasa a ser crítica. Y lo paradójico es que se está produciendo en el invierno del hemisferio sur. En el hemisferio sur ahora es invierno, lo saben ustedes. Y en ese invierno se ha producido en los hielos patagónicos una grieta que otra que la grieta de la política. Esta grieta no solamente nos divide, esta grieta nos lleva puestos. Ahí está. Una grieta en los campos de hielo patagónicos de 37 kilómetros de largo y 100 metros de ancho. ¿Cuál es la importancia de esto? Es la demostración palpable de que lo que se está perdiendo es masa de hielo permanente, no aquella masa de hielo que en el verano se derrite y después vuelve a formarse y que tiene un ciclo lógico. No, estamos hablando de la pérdida de hielo permanente, sistemática, aquel hielo que no se vuelve a formar. Por eso el señalamiento de que estamos en invierno en el hemisferio sur. Y simultáneamente en el hemisferio norte, la crisis climática lo que está provocando es una ola de calor sin precedentes. Mejor dicho, con precedentes inmediatos. Desde el 2000 para acá se están produciendo sucesivas olas de calor en el hemisferio norte, particularmente en Europa, que de alguna manera se inauguraron con aquella que en Francia dejó más de 10.000 muertos en el año 2013. Fíjense los récords históricos de temperatura que se están produciendo en Europa, y en Europa lo que se está viviendo hoy es un verano 4 grados más cálido en promedio que lo que ocurría 100 años atrás. Esta es la particularidad y la sensación que se está viviendo hoy en Europa. Europa que después, dentro de 6 meses, va a vivir una ola de frío colosal. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que hace 20 años vienen señalando los investigadores. La agudización de los extremos. Los fríos son más fríos, los calores son más tremendos, las olas de calor son más sofocantes. Y esto trae muchas veces aparejada situaciones irreversibles, lo decíamos recién con los hielos. Vamos a recordarte aquello que mostramos en Cicatrices algunos años atrás, la historia de una laguna en Guatemala, que era adorada, era un sitio no solamente de turismo, sino también de obtención de agua. Hoy, de eso, lo único que quedó, gracias a la crisis climática, es el recuerdo o el olvido. Restos de almejas y caracoles sobre la tierra cuarteada por el sol es todo lo que queda de lo que fue la laguna de Atezcatempa. Alguna vez fue un paraíso de agua en el centro de Guatemala. Hoy, dicen sus pobladores cuando observan al descubierto lo que antes era el lecho de la laguna, dan ganas de llorar. Al mirar lo que fue la laguna de Atezcatempa, transformada en un páramo salpicado por algunos pequeños charcos de fango, se confirma que el cambio climático no es algo que alguna vez vendrá, sino un dato de la actualidad. Y que el calentamiento global cuenta con algunos aliados que consiguen que sus efectos sean, en ciertos sitios, aún peores que lo que los científicos pronosticaban. La sequía, el calor, los canales clandestinos, las malas prácticas agrícolas y la sobreexplotación de los ríos que la nutrían convirtieron en pasado los 5,5 kilómetros cuadrados de un cuerpo de agua azul que ya no existe. Sequías había habido muchas en el corredor seco de Centroamérica. Ninguna, sin embargo, había obligado a buscar en el archivo las fotos de Atezcatempa. Algunos ilusos creen que cuando se acaben los efectos del fenómeno de El Niño, la laguna recuperará su prestancia. Otros citan a los científicos que afirman que la corriente de El Niño, llamada así por aparecer hacia fines de diciembre como Jesús, es cada vez más frecuente y aguda, producto del aumento de los gases de efecto invernadero. En Guatemala, dicen, solo les queda rezar.
Seguimos en Ambiente y Medio. Donde antes había abandono, ahora hay obras. Hoy, 700.000 bonaerenses más pueden conectarse por primera vez a la red de cloacas y 1 millón ahora tienen agua potable en sus casas. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Es muy loco porque uno finalmente no se da cuenta porque es parte de la lógica del consumo. Pero si uno mira bien, con detenimiento, cuando compra algo, prácticamente lo que sea, viene envuelto en basura. Porque uno compra un producto, utiliza ese producto que compró y en el mismo momento en que empieza a utilizarlo, descarta una cantidad enorme de envoltorios, papeles, cajas, cajitas, lata, latita, etcétera, que es basura. En el mismo momento en que uno empieza a consumirlo. Andrés, vení, háblame de esto. Sergio, contame. Hice una compra básica de lo que necesitamos de productos básicos, que esto te podría llegar a durar 1 mes o 2 meses. Estamos hablando en general de productos de limpieza, tocador. Productos de cosmética de tocador, bien, jabones, shampoo, etcétera. Bueno, otro día vamos a mostrar lo mismo con la comida. Bueno, sí, esto se repite en todos lados. Bien. Pero bueno, como vos decías, lo llamativo de esto es que muchos de estos productos, por no decirte un 90%, están envueltos en basura. Básicamente no sirven para nada, ni siquiera protegen al producto, sino que simplemente cumplen una función estética. Vamos a ir abriendo. Estética y molesta en el sentido de que después eso es basura. Y estamos hablando todo el tiempo de la cantidad de basura que producimos, cantidad de basura que hay que tratar, etcétera, etcétera. Bueno, estamos hablando de algo ahora que podría ahorrarse con política de Estado, claro está, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Mostrame. Entonces, si te parece, vamos a ir abriendo algunos de los productos para mostrar lo que es basura, lo que es producto. Y traje una balanza para que pesemos el peso del producto y de su envoltorio. Eso es interesante porque vamos a poder constatar más o menos y podemos hacer, si se quiere, una proyección de qué estamos hablando en cantidad, en peso de la basura. Vamos a arrancar por este kit de shampoo y crema de enjuague. Shampoo y crema de enjuague que no nadie entiende por qué. Claro, empecemos, mira, pesemos lo completo primero. Momentito. Yo mientras... Acá está. Vamos a pesarlo. Uy, hice lío como corresponde. A ver, ahí estamos. Vamos a prender la balanza. Yo mientras voy abriendo los demás productos. Y lo peso. Ahí está. ¿Vamos? Bueno, ok. ¿Cuánto tenemos ahí? No, es la ley de Murphy. Cuando tiene que funcionar, no funciona. Ahí está. Ahora sí, señores, esto pesa... No, 0 no puede pesar. Lo tenemos que levantar, poner en 0. No, bueno. Fracasamos con todo éxito. Vamos con otro. Bueno, vamos con otro. Listo. Tenemos de acá... todos modos, esto mírenlo porque yo no entiendo. Porque si yo compro el pomo me tiene que venir con este cosito que nadie sabe qué es, con esta cajita. Y yo compré esto nada más. Otro, dale. Tintura de pelo. Ah, mira, pesaba 553. Bueno. Ahí está, ¿lo pones en 0? Pongo en 0. ¿Lo tenemos en 0? Ah, sí. Un desastre. Otro, siga. Muy bien. Tintura de pelo. Tintura de pelo. Yo lo que compro, supuestamente, lo que está dentro. Lo que está dentro. Vamos a ver cuánto pesa con la caja. Vamos a ver cuánto pesa con la caja. Ahí está, ahora sí. 146 gramos. 146. Vamos a ver cuánto pesa. Me siento Prato Murphy, solamente en este momento. La basura, sin el producto. Sin el producto. Momentito, acá hay otro productito que no sabemos qué es. Venía adosado y pesa 14, 13, 14, el 10%. El 10%. Así y si es. seguimos probando con otros productos, vamos a ver que esto es genial. Se repite. Alguien me dijo alguna vez, ¿me explican por qué si yo compro un tubo de dentífrico viene en caja? Porque yo lo que compro es el tubo de dentífrico. Y me voy a lavar los dientes. La caja no me sirve para nada. En el mismo momento que saqué esto de acá, esta caja se convirtió en basura. Aprovecho que, bueno, primero veamos el peso de este producto. 198 gramos. Vamos a ver la caja Sacamos sola. Esto y ahora ponemos la caja sola y pesa, 16, 18 gramos, otra vez el 10%. Y ya que te detuviste en este producto que es la pasta de diente, te voy a contar algo. Diga. Asumamos que una persona utiliza 6 tubos al año, uno cada 2 meses. Sí, digamos. Estaríamos hablando, si esto lo multiplicamos por 40 millones de habitantes, que 240 millones de cajitas van al tacho anualmente sin haber cumplido
ninguna función más que ¿Esa abrirlo. era la sorpresa de hoy? Esa era la sorpresa que te tenía. Bien, Sergio, un numerito. Muy bien, a ver, repetilo. Es interesantísimo porque, reitero la cuestión, uno compra un tubo de dentífrico, no compra una caja. Usa el tubo de dentífrico y la caja automáticamente hace ¡pac! Sí, y la tira a la basura. Dura unos segundos. ¿Cuánto es entonces lo que tiramos a la basura? Tiramos, si cada uno usa 6 al año, 240 millones de cajitas van al tacho de basura. A ver, a mí no me cuenten. Hay alguien que se está llenando de guita haciendo cajitas, porque si no, no se entiende. Esto es basura. Acabamos de pesarlo. La cajita sola pesa, ponele 15 gramos, multiplica 15 por, ¿cuánto me dijiste? 40 millones. 40 millones. Alguien que haga la multiplicación y va a ver cuánto peso en basura estamos tirando todos los días con la cajita del dentífrico. Es genial. Y si proyectamos esto de que aproximadamente, como estamos viendo de manera empírica, el 10% de lo que compramos se transforma en basura en el mismo momento que empezamos a utilizarlo, estamos hablando del 10% de toda la basura que se genera en la Argentina que podría ahorrarse, eliminarse. Un dato más, Sí. te quiero mostrar la Gillette, pues yo quería comprar una Gillette. Chile es marca, pero no importa, hoy ya sé. Bueno, una afeitadora, me pido mis disculpas. Quería comprar una y no pude conseguir un empaque que me venda una sola. Tuve que No, comprar... un empaque no, ¿por qué no me la venden suelta? Si Claro, yo lo que quiero bueno, es la primero maquinita. que el empaque no tiene ningún sentido en este caso y segundo que estuve obligada a comprar de A4, más plástico que... Bueno, antes de pasar al siguiente tema, una reflexión obvia. En algún momento de este mismo programa vamos a hablar de plástico. Señores, después queremos resolver el tema prohibiendo el uso de pajitas, de sorbetes. Estos no tienen más mínimo sentido. Entonces se convierte en basura. Lo abro, saco las maquinitas de afeitar y rápidamente lo tiro a la basura. Plástico a la basura y con todo eso lo mismo. Crema de cacao, cepillo de dientes, ya está cubierta la parte de arriba. Pero que ya sería, que está, entonces, te traigo otra cobertura. bueno, Bien, así, incontables cantidades, todo esto... Productos basura. envueltos en basura, literalmente. Vamos a hablar en este tramo de una especie exótica. Siempre nos dedicamos a esto. En este caso, en el Parque Nacional Talampaya, en La Rioja. El tamarisco, tamarindo, es una planta que proviene del Mediterráneo y este es su ambiente ideal. Un suelo muy salino, pocas lluvias y encima con espejos de agua muy limitados porque esta planta se instala en las zonas costeras. Tiene unas glándulas salinas, entonces evapora más del 60% del agua que está absorbiendo, es decir, absorbe agua para evaporarla. Y lo que hace es segregar sales, salinizar el suelo y con eso va generando su propio ambiente ideal para crecer y generar un matorral como esto que vemos, un arbustal, en un ambiente árido como el del Parque Nacional Talampaya. Una planta como esta que evapora todo el agua incrementa todavía aún más la evaporación que genera la propia insolación natural, ¿no? En los lugares donde tenemos agua que corre, en un pequeño arroyo, la va canalizando, lo va cerrando el curso, generando la indisponibilidad de ese recurso que es importantísimo en el desierto para el resto de los animales. El tamarisco es un sobreviviente por naturaleza, es decir, si uno le prende fuego, rebrota con más fuerza. Si le cortamos las ramas que nosotros vemos, rebrota con mucha más fuerza. Si lo desenterramos, lo que queda es un pedacito de raíz, después te saca 5 o 10 plantas. Es muy difícil de erradicar. Es una planta que se caracteriza por tener una inflorescencia, es un penachito que produce millones de semillas microscópicas. Esas semillas se dispersan muy fácilmente con el viento. Por suerte tenemos un regulador natural de la planta. Para la flor, los camélidos, porque la flor es muy rica en azúcares, entonces a los camélidos les encanta comerla y eso ayuda a que todas las flores que se producen se la comen los animales. Y el otro regulador son las crecidas de los ríos. La planta también es un problema porque genera una monoespecie a nivel paisaje, es decir, las únicas plantas que le competirían, entre comillas, acá son el jume y la zampa, que son plantas bien de suelo salino, pero que a la larga esta la termina expulsando, ¿no? En el parque ya se ha generado un mapa de vegetación para dimensionar realmente la invasión y además para empezar a practicar las distintas técnicas para controlar la planta. Seguimos en Ambiente y Medio. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
quiero saber, quiero encontrar al responsable. Quiero saber a quién se le ocurrió que este sujeto podía venir acá a sentarse en una mesa de este programa tan edificante, este programa tan serio, pero, Vicky, y comerse una tarjeta de crédito. Es que estamos comiendo plástico todo el tiempo, Federico. Usted comerá plástico, yo no. Usted también come plástico. ¿En serio? ¿Usted come jamón, por ejemplo? ¿Cada tanto? Cada tanto. ¿Usted se da cuenta que pero no me como la parte de afuera? La baba que tiene el jamón adentro tiene microplástico. ¿La baba o planchada? Usted sabe que esto es importantísimo. A ver, momento, esto es una prueba. Momento. El 90% de la sal que consumimos tiene microplástico, Federovisky. ¿Cómo la sal va a tener microplástico? La sal tiene microplástico, Federovisky. ¿Y dónde los tiene? Y no se ven, pero son microplásticos. ¿Quiere probar un poquitito? No, soy hipertenso. Bueno, escúcheme, Federovisky. Estamos comiendo plásticos todo el tiempo. ¿A usted le parece que todo este plástico que está en el océano, que se mete en los peces, se mete en todos lados el plástico? Está en todos lados, Federovisky, está en todos lados. ¿A quién se le ocurrió? Vamos a ver el informe, Tommy. Un estudio realizado en Australia por la Universidad de Newcastle dice que los habitantes de todo el planeta estamos ingiriendo por semana unas 2.000 piezas de microplástico presentes en los alimentos. Esto representa aproximadamente unos 5 gramos. Podemos graficar esto diciendo que los seres humanos nos estamos comiendo una tarjeta de crédito por semana. El informe nos dice que la fuente más grande de ingestión de plástico en todo el mundo es ni más ni menos que el agua, tanto la embotellada como la de la canilla. El documento señala también que hay grandes variaciones regionales de ese consumo. Por ejemplo, en Estados Unidos y la India, la cantidad de plástico que contiene el agua duplica al que hay en Europa o Indonesia. De los alimentos que los investigadores estudiaron, hubo 3 que resultaron ser los que mayores niveles de plástico contenían: los mariscos, la cerveza y la sal. No caben dudas de que el problema de la contaminación por plástico ya es universal y está afectando a todos los seres humanos. Las partículas de microplásticos ya están presentes en todo el medio ambiente y en la cadena alimenticia. Sin embargo, pareciera que las autoridades de ningún país estuvieran evaluando alguna respuesta satisfactoria a este problema que puede hacer colapsar la salud de la humanidad. Los investigadores señalan que es necesario que los gobiernos tomen medidas urgentes para poner fin a la contaminación por plástico en el planeta. Desde los estados nacionales y los fabricantes de productos hasta los consumidores, todos somos responsables de tomar conciencia y de frenar este flagelo. El tema es que no hay que caer en la mitología ni en la ignorancia respecto de esto, porque hoy hay proliferación de campañas, no tires plásticos en el océano, bla, 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 con la idea de que si suprimimos el uso de un sorbete o de una servilleta o lo que fuera, vamos a resolver el problema del plástico en los océanos. Eso es una parte y ni siquiera es la mayor. Lo principal respecto de esto es el plástico que se utiliza para fabricar alimentos, para producir los alimentos. Esto que nos mostraba Tommy recién, la sal tiene plástico, porque en su conformación industrial está integrado el plástico y por eso es microplástico. Es prácticamente una molécula que no se ve y esto es lo que finalmente colapsa, por ejemplo, en el océano. Gaby. Claro, así es, Sergio, porque es tan chiquitito que es como tener entre los dedos un granito de arena. ¿Alguna vez intentaste? Yo creo que es imposible. Por eso es que con estos dedos. Por eso, bueno, además de eso, es un tema aparte, además de eso, por eso es que Tommy cuando pone la sal vos no lo ves, porque es pequeñísimo, son micropartículas. Y lo interesante que estabas diciendo, Sergio, tiene que ver con 2 cosas. Aquello que se degrada por la basura, que tiene que, por ejemplo, una ropa de sintética, al lavarse, eso se degrada y va desprendiendo el neumático al friccionar sobre el asfalto, y
así un montón de cosas. Pero lo importante sí, es también lo que la bolsa que se va deshilachando. Pero se lo importante deshilacha es... por el sol. Pero lo importante es lo que se añade, digamos, esas micropartículas, ese micropedacito, como ese granito de arena, que se añade a distintos productos que tienen un uso, ¿no es cierto? Esto, bueno, esto es algo de lo que estábamos hablando, que vos decías, ¿no? Que el 70% proviene de cuestiones que tienen que ver con el agro, con los detergentes y con los cosméticos. Pero tenemos otra placa, Sergio, que nos explica en detalle esto. Míralo. Ahí está. Por ejemplo, los cosméticos, los detergentes y las pinturas se le agrega para que sean emulsionantes, digamos, para que se unan dos tipos de líquidos, para por que ejemplo. Para que cumplan la función de una esponja. Por ejemplo, compramos, por ejemplo, una esponja. Los pañales y la agricultura para que absorban los fluidos, eso está clarísimo. Tenemos otra placa más que hicimos también de otros productos, como por ejemplo... cualquier producto de la salud, como los remedios, cosméticos, detergentes de agricultura, para liberar ingredientes. ¿Te acordás esa publicidad hace algunos años, los verdes en Solves? Sí, yo era muy chico, me la contaron. Bueno, digamos, ponele, como dicen ahora los jóvenes, en la pintura, los cosméticos, eso en el petróleo como espesante. Bueno, eso es lo que estábamos diciendo. El plástico está integrado en la cadena de producción de alimentos y diversos tipos de artículos. Entonces, esos son los que aparecen después disueltos en el océano. Ahí está. Y te quiero agregar, esto es terrible, pero ya lo estaba contando Tommy hace un ratito, pero hay otra cosa, ¿no? A veces se adicionan aditivos tóxicos para darle al plástico, a los polímeros, flexibilidad, que sean ignífugos, digamos, que no se puedan quemar o que no puedan tener, digamos, que ante el fuego se lo pueda resistir. Y esos aditivos tóxicos, como también metales pesados, ¿dónde terminan? Terminan o en los ecosistemas o en el océano o en la fauna marina, por ejemplo. Efectivamente, plástico hay por todos lados, pero hay que saber mirarlo. Y por eso cuando se demanda alguna política para frenar el volcado de plásticos o la aparición de plástico en los océanos, por ejemplo, hay que demandar una política pública que empiece a restringir el uso del plástico en la producción de diversos artículos, entre ellos los alimentos. Veamos el caso de los plásticos en esta situación en el mar argentino, en Camarones específicamente. Esta es una de las grandes problemáticas que hoy no solo hay en el mar argentino, sino hay a nivel planetario. Así como esta fue sacada y bueno, la retiramos del océano, hay otras que quedan y son consumidas por las especies, tanto de aves como mamíferos marinos u otras especies, inclusive peces. Hoy se han encontrado plásticos en los estómagos de peces. Muchas veces el hecho de tirar una bolsa, por más que esté en tierra, incluso lejos de la costa, el viento luego la va a llevar, va a caer en el mar y las aves a veces se confunden, piensan que es alimento y obviamente toman ese plástico y lo ingieren. Esto si hablamos del macroplástico, del plástico que podemos ver. El tema es que estos plásticos, si no son encontrados o no son consumidos por alguien, quedan flotando durante muchísimos años y se van degradando lentamente y se convierten en microplásticos. Se incorporan estos microplásticos en toda la cadena trófica. Lo que quiere decir que, por ejemplo, nosotros si comemos hoy un langostino que fue pescado en Camarones o que fue pescado en otra parte, muy probablemente tenga microplásticos en su organismo que en definitiva lo terminamos comiendo nosotros. O sea que esto que nosotros tiramos al mar, después es lo que nosotros terminamos consumiendo. En algún momento va a llegar a nosotros o a alguna especie animal que está viviendo. Seguimos en Ambiente y Medio. Cada viaje es único. Confort, espacio y seguridad. Probada en todo tipo de viajes. Nueva Toyota Innova. El anuncio reciente de la firma y de la puesta en marcha futura de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que tiene como eje y como protagonista principal a las exportaciones de origen agropecuario de este lado del planeta,
impone una discusión sobre el modelo agropecuario de la Argentina. Porque está claro que es un modelo insustentable y es un modelo que está fracasando. Algunos dirán que no fracasa en tanto y en cuanto ha sostenido más o menos del 2002, 2003 hasta acá buena parte de los ingresos por exportación. Sí, pero está poniendo en riesgo no solamente la salud pública, la salud de los suelos, el éxodo de la gente desde el campo a las ciudades, sino también, a partir de la firma del acuerdo con la Unión Europea, está poniendo en riesgo la solvencia de ese acuerdo. Porque muchos de los países europeos van a discutir, y ya están discutiendo, si tienen disposición a importar a sus países productos que vienen con agrotóxicos que allí han sido prohibidos hace mucho tiempo. La discusión sobre el modelo agropecuario es una discusión que además en un año electoral es muy pertinente, porque es parte de todas aquellas cosas que en general se mira para otro lado. Hay gente que se queja, gente que dice cosas, que denuncia, etcétera, etcétera, pero poco de discusión, de sentarse en una mesa y decir, bueno, este modelo está complicado, a ver cómo lo resolvemos sin que sea a través de la dominación, por ejemplo, de la industria farmacéutica o de la industria de la genética. El modelo agropecuario hoy tiene que estar en debate. La industria agroalimentaria argentina enfrenta un gran problema. Tiene que venderle sus productos a un mundo que comienza a exigirle cada vez más recurrentemente una mayor sustentabilidad en sus procesos. Nuestro modelo agroexportador se asienta sobre un consumo excesivo de recursos del planeta. Y esto ha generado grandes problemas ambientales a nivel local y global. Cambio climático, lluvia ácida, acumulación de sustancias peligrosas en el ambiente, deforestación de los bosques, degradación de los suelos y contaminación de las aguas. El mundo considera a nuestro país como uno de los mayores destructores de biodiversidad del planeta y le van cerrando puertas a nuestros productos. Los países de Europa están hoy a la cabeza de los más exigentes en materia de trazabilidad. China acaba de anunciar que realizará ajustes en materia de legislación sobre los alimentos que ingresan al país. Lo mismo está sucediendo con Japón, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Cuando todo esto ocurra, el sistema económico argentino colapsará, pues su matriz productiva se asienta sobre materias primas y alimentos elaborados con bajos niveles de sustentabilidad. Y los compradores nos exigirán algo que no tenemos ni remotamente. El modelo agropecuario extractivista argentino ha destruido bosques, ha degradado suelos, ha deteriorado la biodiversidad y ha contaminado las aguas. Peor no se podía haber hecho. La Argentina va camino al colapso total si no inicia ya mismo un camino diferente. Y solo se salvará si un Estado fuerte y decidido pone en marcha un conjunto de políticas públicas que regulen y controlen con firmeza toda la cadena de la producción agroalimentaria. Ya no se trata de un problema local. La discusión sobre arrojar glifosato más cerca o más lejos de una escuela rural ya no será un debate en una asamblea de pueblos fumigados. La lucha contra la tala de bosques no será una pelea entre productores agropecuarios y ambientalistas. La falta de sustentabilidad de nuestra industria agroalimentaria dejó de ser un problema que afecta solamente al medio ambiente y a la salud de la población. La falta de sustentabilidad está dejando a la Argentina afuera del mercado mundial. Un par de aclaraciones. La primera y central es que quien lea esto como un ataque al campo es un miope, un estrábico. No puede mirarse de otra manera que no sea positivamente. Hay datos concretos que indican que el modelo agropecuario argentino es insustentable. Supongamos que la Argentina decide, porque ese es el plan que su dirigencia resuelve para el futuro, ser un país exportador de alimentos, puramente. Supongamos eso. Ser un país exportador de alimentos en el siglo XXI es muy distinto que haberlo sido en el siglo XX. Hoy, por ejemplo, se está exigiendo trazabilidad en el aceite de palma. Nosotros no producimos aceite de palma,
pero la mayor parte del sudeste asiático sí. ¿Y cuál es la trazabilidad que se le exige a los vendedores de aceite de palma? Que no se hayan llevado puesto el poco bosque nativo que queda en pie en el sudeste asiático. Alguien va a mirar hacia la Argentina y va a decir, ojo al piojo, si lo que me van a vender es soja, producto de haberse llevado puesto el poco bosque nativo en el Chaco, en Salta, en Jujuy, en el norte del país, o la selva paranaense en Misiones, probablemente nadie nos los compre. De eso estamos hablando cuando hablamos de falta de sustentabilidad en un modelo. El informe lo señalaba con precisión. Suelos degradados, aguas contaminadas, éxodo de población, pérdida de fertilidad. Ese es el resultado del modelo que está vigente. Un par de datos al respecto. El primero es lo que hablábamos recién. El Mercosur le quiere vender a Europa lo que el Mercosur exportándole venenos. El otro, la expansión de la industria ganadera en Argentina pone en riesgo 10 millones de hectáreas del bosque chaqueño. De esto estábamos hablando recién. Si vamos a producir ganado para vender en la cuota Hilton y el resultado o la consecuencia o el costo va a ser la pérdida del bosque nativo, es muy posible que alguien diga no te lo compro. Y en las últimas 2 décadas, este dato es estremecedor. El uso de pesticidas, muchos de ellos prohibidos, por ejemplo en Europa, aumentó 858%, la superficie cultivada en cambio solo el 50% y el rendimiento de los cultivos apenas el 30%. Quiere decir que es un modelo altísimamente dependiente, y este es el debate que hay que dar, altísimamente dependiente y cada vez más de la aplicación de pesticidas. ¿No puede ser de otra manera el modelo? Estamos obligados éticamente a discutir si existe un modelo distinto, más sustentable, que use menos pesticidas y que sea más productivo, porque la mentira y la falacia de que los pesticidas agregan productividad está demostrada en ese dato que ustedes acaban de ver. Hoy la agroecología, es decir, la idea de tender a la baja en el uso de pesticidas y no al alza, es lo que tiene que predominar en el debate del modelo agropecuario a futuro de una Argentina que quiere venderle, por ejemplo, a la Unión Europea. ¿Se puede? Hay algunas experiencias y algunas iniciativas que demuestran que es bastante posible hacerlo. Vean una. Nosotros pasamos de la crítica a la propuesta. Ya está comprobado que esto te hace mal. Entonces ahora nosotros vamos a la propuesta. La agroecología es un sistema que minimiza el uso agroquímico, lo reduce al mínimo. Ahora hay que volver a alambrar, hay que dividir los campos en 4, hay que poner animales, soja, poroto, y vos vas rotando los cultivos, el uso de flores. Eso hace que el uso de agroquímicos se reduzca al mínimo. Por lo menos eso ir haciéndolo en los bordes de la ciudad y después ir extendiéndolo a todo el sistema productivo. Estamos reclamando al Estado una política que genere las condiciones para una transición del actual modelo hegemónico altamente dependiente del uso de agrotóxicos a un modelo de base agroecológica. Acá no se fumigan ni se fertilizan. Estás conservando la tierra y la estás mejorando. Cuando empezamos, hicimos análisis de suelo y lo repetimos este año que pasó. Encontramos incrementos importantes en materia orgánica, en fósforo y en nitrógeno. El primer cultivo que hicimos fue trigo. Nunca pensábamos que íbamos a cosechar lo mismo que los vecinos. Están los resultados, porque vos no tenés gasto de fertilizante, no tenés gasto de ningún agroquímico. El costo de producir agroecológicamente es muy inferior a aquellos que dependen de comprar insumos que proveen las grandes empresas que en dólares tienen un costo altísimo. Estos productores de pergamino también están demostrando a la comunidad que hay otro camino, que hay otra forma de producir. Nosotros queremos que se genere un debate en la sociedad, que se genere un involucramiento de toda la comunidad, porque necesitamos también a los productores agropecuarios en un nuevo camino. Hay interés en hacer algo distinto. Hay productores que por ahí se están cuestionando, por ahí, che, no estaremos haciendo macana acá. Yo creo lo que falta es decisión de parte de los productores, de parte del Estado también,
y de parte de la sociedad de reclamar lo que quiere comer. Es en conjunto y todos tenemos que tirar para el mismo lado. Podríamos decir que este campo que vos estás trabajando de esta manera, sin agroquímicos, sin pesticidas, funciona de la misma manera que un campo que trabaja utilizando todos estos agroquímicos. Sí, yo creo incluso mejor todavía, porque la tranquilidad que uno tiene que al no estar uno en contacto con los químicos y saber que no se contamina a otras personas, o al agua o al aire, eso no tiene valor. Al día siguiente prácticamente de que se anunciara el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, Francia dijo, momento, no está muy claro que nuestro Parlamento vaya a ratificarlo. Se dijo que tenía que ver, y probablemente sí, en buena medida, con el proteccionismo a ultranza de los productores agropecuarios franceses. Pero también, como dijo por ejemplo Nicolas Hulot, que fue ministro de Ecología de Francia hasta hace apenas 6 meses, tiene que ver con que los franceses no están dispuestos a incorporar a su dieta aquellos productos que vienen con pesticidas que ellos en su territorio han prohibido y han decidido no incorporar. Y un dato adicional respecto de esto, muy importante. La Unión Europea ha decidido prohibir el uso de glifosato a partir de dentro de 4 años. Lo iba a hacer hace poco, pero finalmente lo va a hacer dentro de 4 años. ¿Qué va a hacer cuando se haya prohibido el glifosato completamente la Unión Europea con toda la soja transgénica que viene con glifosato, por ejemplo, de la Argentina o de Brasil? Ese es el debate que hay que dar ya mismo, porque no va a alcanzar el tiempo. Ya lo saben, solo nos queda medio ambiente, por eso hacemos Ambiente y Medio.